Antes de empezar, les quiero hablar sobre Honeygain. Honeygain es una página en donde se puede ganar dinero, siempre que tu PC o tu celular esté conectado a internet. Solo debes tener la página o la app iniciada, y listo, empezarás a ganar puntos, que luego canjeas por dinero. Puedes estar viendo vídeos, animes, leyendo mangas e irás ganando puntos. Dejo enlace en la descripción por si gustan, pero no les voy a mentir, no se van a hacer ricos o podrán vivir de eso, es solo un ingreso extra que les puede servir para pagar YouTube Premium, Spotify, o alguna otra plataforma como Netflix o Crunchyroll. Gracias a todos los que ingresen usando mi link, de esa manera están apoyando al canal. Capítulo 14. Con Rias, Rainare, Kiba, Asia y Kaori. Estoy cansada y, Asia caminaba a paso lento mientras se quejaba, Rias también estaba igual y Kaori solo le daba ánimos a su amiga para que avance. El grupo estaba ya harto de toda esta situación, llevaban Dios sabe cuántas horas de caminata y parecía no haber fin para su desgracia, y es decir, están en un continente perdido con muchos misterios, un relieve desconocido y quién sabe qué cosas más, y esto era el colmo. Vamos Asia, solo un poco más. Buchou y yo también estoy cansada y, Kaori estaba al borde del colapso aunque no estaba tan cansada como Asia. Kaori tiene razón Buchou, deberíamos tomar un descanso. Kiba también estaba a favor de tomarse unos minutos, a fin de cuentas y parecía que no estaban avanzando nada. Ugi, bien, ¿tú qué opinas? ¿Caído de quinta? La insultada Miro molesta a la pelirroja pero solo atino a dar un suspiro. Opino que es una buena idea pechugona y caminar sin tomar en cuenta nuestra situación sería una locura. Rai solo se dirigió a una especie de palmera tirada en el suelo y se sentó. Descansemos. Las dos jóvenes cansadas respiraron aliviadas mientras el Kning se sentaba en la arena para descansar. Ria se sentó en la misma palmera donde Rai estaba y ambas se miraron un segundo para luego desviar las miradas con el ceño fruncido, cosa que le sacó una enorme gota de sudor a los tres miembros restantes del grupo. Oigan, y no es por ser pesada pero ¿no pueden intentar llevarse bien esas dos? La pelirrosa le susurró a la monja y al joven que solo asintieron. Riasone-sama y Rayone-sama se parecen mucho en ciertos aspectos pero y como siempre discuten, ¿y por qué lo harán? Asia estaba un poco frustrada, sus dos amigas que ella consideraba figuras de hermana mayor discutiendo de manera constante era y algo doloroso. Tal vez tenga que ver con el beso que Buchou le dio a Ise-kun. Kiba dio su opinión de la posible causa pero lo que no esperó fue la mirada llena de rabia de Kaori y los ojos llorosos de Asia hacia su persona, y el chico era reservado en muchas cosas pero incluso él sabía que la ira de una mujer puede ser horrible y, yo y solo digo y. Bien, y puede que tengas razón, incluso yo entiendo eso y, Kaori suspiró al recordar esa imagen y, pero creo que Rai ya detestaba a Buchou antes de eso. Los tres jóvenes miraron a las dos jóvenes que ni se observaban y era molesto de ver por lo que trataron de cambiar de tema. Asia empezó a sacar de un espacio mágico, cosa que aprendió de Ise, unas botellas de agua ya que la sed no era ajena a nadie. La pequeña monja le entregó a sus acompañantes las botellas, cosa que ellos agradecieron mientras ellos discutían sobre este lugar. Este lugar es un misterio y sin contar que esa extraña máquina tenía la forma de un extraño animal. Plesiosaurio y, Kiba habló por inercia, no recordaba el nombre del animal antes pero ahora sí y se nota que era máquina y pero ¿qué o quién construyó eso? La pelirrosa solo hizo indicación que no tenía ni la mínima idea. Riasone-sama, Rainare-one-sama y Tengan, la rupia le entregó a ambas una botella de agua para cada una, ambas agradecieron el gesto de la chica y no dudaron en beber del vital líquido. Ambas jóvenes solo se quedaron en silencio mientras Asia solo regresaba con los demás y ninguna parecía querer hablar con la otra. En cierta manera era entendible y ninguna soportaba a la otra, una porque la demonio besó al chico que ella llevaba queriendo casi 5 años y la otra porque cierto caído se metía en sus intentos con el castaño y todo esto era por celos. Oye, y, Rias fue la primera en hablar, ¿por qué no te caigo bien? La pregunta sorprendió a Rai y los demás que escucharon la pregunta. Mira, y no es que mi intención sea que seamos las mejores amigas pero al menos que llevemos la fiesta en paz en esta misión y en las que pueden venir. Rias era consciente que esta actitud puede traerles problemas y como Kim debía priorizar la salud del grupo. Rai solo bajó la mirada y bien, ¿me vas a responder o no? Porque Rai mordió el labio para suprimir la rabia, porque tú lograste lo que yo no he podido y, la demonio miró extraña a la caído, tú lograste que Ise-kun sonriera naturalmente de nuevo y eso me enfurece y. Ah, ¿de qué hablas? Ise siempre ha sonreído desde que lo conozco y. No lo entiendes.
El grito de Rai sorprendió a todos, y Sekun lleva una enorme carga en sus hombros por distintas cosas y desde que lo conozco él siempre ha sonreído para tratar de ocultar su dolor y carga. Aunque nunca fue del todo falsa y él siempre lleva eso en su mente, las palabras de Rai asombraron a todos pero confirmaron las sospechas que tenían y se llevaba una carga horrible pero cuando llegó a Kuoya su ciudad natal empezó a cambiar un poco y lo he notado, he visto cómo puede volver a sonreír sin preocupaciones y eso es lo que me molesta y que tú lo hayas hecho y que tú hayas sido capaz de hacer que ya no pienso en eso constantemente y te lo agradezco y al mismo tiempo te odio por eso y no es justo y... Joy no sabía eso y que hice cargar a algo, él siempre ha actuado como alguien tranquilo y sin dolor. Eso es porque se cansó de mostrar pena y dolor y créeme, yo lo he visto, Rías notó que la caído no mentía. ¿Qué carga lleva? ¿Qué tan doloroso es? Rai miró a Rías con seriedad. No depende de mí decirlo y él lo dirá cuando decida que deben saberlo y solo a nosotras, las que somos de su equipo, los altos mandos de Grigori y su maestro lo saben. Rías no supo qué decir y no detestaba a Rai, era verdad que la chica la sacaba de sus casillas pero y sentía que tal vez se podían llevar bien y tal vez. Joy, la pelirroja iba a decir algo y ella por alguna razón sentía que debía de hacerlo. Sabía que Rainare y ella eran similares en cierto sentido, ambas apreciaban demasiado a Ise y Ria sentía que los sentimientos que ella desarrolló por él si bien fueron repentinos, no eran falsos y notó en Rainare esos mismos sentimientos por el castaño, no odiaba a Rai por ser una caído y la detestaba porque ella conocía más tiempo a Ise y sabía más de él y sentía envidia de ella tal como Rai siente envidia de ella, quiso reír por lo irónico que era todo esto y cuando iba a hablar y decir lo que pensaba el suelo empezó a temblar, ¿ahora qué? Miren. Kaori señaló el agua rodeaba la isla en la que estaban para ver que había algo en ella y, de repente una carga eléctrica fue dirigida hacia ellos y con velocidad Kiba creó una espada de elemento trueno para luego usarla como para rayos aunque sus manos sufrieron el daño tras de bloquear el ataque, estas se habían quemado a grandes niveles. Yuto, Asia ayúdalo. La rubia asintió mientras Kaori ayudaba al joven a salir de ahí, el dolor en sus manos era horrible. La rubia empezó a actuar y utilizaba su Twilight de Alin con rapidez, ya verás, nadie lastima a mis siervos y vive para contarlo. Rías invocó su poder demoníaco en sus manos y empezó a lanzar varias ráfagas de energía hacia su objetivo, el ser misterioso se movió a velocidad bajo el agua esquivando el ataque de la heredera Gremori, quien se estaba frustrando. Rainare creó una lanza de luz y la lanzó con fuerza al cielo para que luego ésta explote y se vuelva a varias lanzas más pequeñas que caen en picada. En el agua el ser pareció nada afectado por el ataque ya que otro ataque salió del agua, esta vez con dos ataques eléctricos que fueron evitados por todos. Kiba salvó a Asia del ataque al sacarla de la línea de trayectoria de este. Inmediatamente emergió lo que los atacaba y era un animal, un plesiosauro hecho de metal y su color azul marino y sus ojos rojos mecánicos miraba a sus objetivos con frialdad. Objetivos encontrados y procediendo a eliminación. ¿A qué? Kaori gritó horrorizada al mismo tiempo que esa cosa volvía a soltar una descarga de rayos. Rías y Rai emprendieron vuelo a una altura donde el viento tan fuerte no las afecte mientras lanzaban sus respectivos ataques al enorme animal que parecía inmune a los ataques, cosa que sorprendió a Rías ya que su poder de la destrucción no servía. Inútil y mi cuerpo está hecho de cronozoid y un material casi indestructible. Entonces, ¿qué te parece esto? Kiba, ya recuperado saltó hacia el animal con una espada de fuego en sus manos, el robot abrió la boca y mordió el arma que se rompió entre sus dientes ante el asombro del joven. Kaori usó su Sacred Gear para crear unas cadenas para amarrar la boca del animal y evitar que la abra pero no esperó que éste hiciera fuerza para levantarla en el aire, la joven gritó por la repentina fuerza con la que fue lanzada pero fue atrapada por Rías, acto seguido Rai volvió a lanzar varias lanzas de luz que el ser mecánico solo recibía sin preocuparse por los daños que pudiera recibir. Kiba volvió a crear otra espada, esta vez una de hielo para atacar el torso del animal, el robot solo alzó un poco su cuerpo haciendo visibles sus aletas delanteras y con fuerza golpeó el agua, una enorme ola se creó debido al poderoso ataque del plesiosauro, el joven tomó a Asia en sus brazos para alzar vuelo y esquivar la enorme ola que iba hacia ellos. El agua no tardó en impactar la isla que empezó a ser devorada por el agua y desapareció ante la vista de los jóvenes que no creían lo que veían. Astuto y pero no basta. El robot abrió la boca y de esta empezaron a salir enormes estacas de hielo que iban hacia ellos.
Los que tenían la experiencia de vuelo, como Rias, Rai y Kiba esquivaron los ataques mientras Asia era protegida por el Knight y la Paun por su King. Debemos hacer algo. Rias lanzó una ráfaga de su poder para destruir varias de esas estacas. No me digas, maldición. Rai volvió a lanzar varias lanzas de luz que solo eran recibidas por el robot sin ocasionar daño alguno y, mierda, estúpido metal. Tontos y sucumbirán ante mí. El robot alzó la vista y lanzó varias descargas de electricidad del cielo. De repente las nubes se vieron cargadas de dicha electricidad y de estas empezaron a salir relámpagos que parecían dirigidos ya que iban hacia ellos solamente. Cuidado. Aquí le gritó a Ria sobre la descarga eléctrica que iba hacia ellas. La joven esquivó el relámpago pero no contó con la cola del robot que la golpeó con tal fuerza quemando a la chica a otra de las islas. Rias cayó al suelo de la isla mientras botaba sangre de la boca. Kaori estaba sobre el lomo de la bestia tras haber sido lanzada por la pelirroja antes de ser impactada y la pelirrosa no tardó en crear una naginata y clavarla en la espalda del robot que a pesar de no sentir dolor por el ataque, sí se sintió incómodo. El animal robótico empezó a sacudirse para sacar a la chica de su espalda quien se aferraba a su arma como si su vida dependiera de ello. No te sueltes Kaori. Rai lanzó varias lanzas hacia el animal en el rostro, al recibir los ataques cerca a ojos molesto y empezó a realizar varios disparos eléctricos. Eso no fue pasado por alto por Rias, quien a pesar del dolor fue capaz de ver eso y Kiba aterrizó cerca a su ama con Asia quien se acercó a la lastimada joven para curarla. Resiste Rias One-sama. La monja empezó a curar a Rias mientras ésta se levantaba con esfuerzo. Yuto y los ojos y ataquen a los ojos y... El rubio asintió antes de volver a emplear vuelo con dirección al robot que parecía harto de esto, volvió a lanzar varias lanzas de hielo hacia Rai quien no logró evitar una de esas lanzas que le rozó la pierna. La caído se quejó del dolor mientras Aki se alejaba del lomo de la bestia para ir a su cuello con dos kodachis en mano y clavarlas en el cuello. El robot se quejó esta vez, la chica sin querer había hecho contacto con lo que sería la parte principal del cuello y donde el peso se acumula. Kiba aprovechó el descuido del animal para luego ir contra el enemigo hacia su rostro y con velocidad creó una espada y no una común. Balance Breaker, Sword of Betrayer. En la mano del joven apareció una espada de color oscuro con unas runas rojas en el dorso de la espada que marcaba su poder demoníaco pero también emanaba un aire sagrado y la espada sacro demoníaca. Con velocidad, Kiba hizo que la espada sea envuelta en fuego y con la velocidad digna de un Knight Kiba le dio un corte al ojo derecho del animal que rugió al sentir el dolor, a pesar de ello alzó su cola para atacar al joven demonio que no logró evitar el ataque totalmente ya que su ala derecha fue lastimada por el ataque. Rai notó eso y fue tras Kiba y apenas logró salvarlo de la caída mientras Kaori seguía presionando sus armas en el cuello del robot y empezaba a cortar el cuello y el metal como dijo era duro y resistente pero nada indestructible y en eso Kaori recordó que Ise le comentó que el metal de los Sacred Gear armas están hechos de un material muy resistente y... La pelirrosa fue sacada de sus pensamientos cuando el plesiosauro se introdujo en el agua llevándola a ella de paso y la joven tomó aire al ver que iba a ser llevada bajo el agua y se aferró con fuerza a sus armas. Ya en el agua sintió la fuerza de movimiento del animal y era difícil no querer soltarse pero debía de resistir y tal vez su única oportunidad de ganar estaba en que sus armas aún estaban en el cuello de esa cosa. Kaori. Rai gritó al ver cómo el animal robótico se movía a velocidad bajo el agua y de paso afectaba a la demonio y en eso notó algo malo y, oh no. Rai lanzó a Kiba hacia la isla más cercana cuando el robot emergió del agua debajo de ella con la boca abierta, Reinaré. Rias y los demás gritaron al ver cómo la caído fue atrapada por el enorme animal con su boca, la joven sentía como los dientes mecánicos le atravesaban el estómago y la sangre salía de sus heridas. Trataba de mantenerse despierta pero el dolor superaba sus sentidos y estaba al borde del desmayo y... Rayos y así y moriré. La caído estaba ya rindiéndose y era el fin para ella y, me hubiera gustado y decirte lo que siento y Isekuni. No te rindas caído de quinta. Rias apareció frente a ella y el robot con poder acumulado en su mano derecha, ni creas que dejaré que mi rival muera en las fauces de esta estúpida bestia. Rias sí. Rai vio como la energía carmesí en la mano del demonio empezó a tomar forma y la forma de la cabeza de un león y... Akai no Shishi Senkou. Rias dio el golpe con su poder de la destrucción en el único ojo que quedaba del robot y el impacto fue tal que no solo destruyó la mitad de la cara de este sino que liberó a Reinaré de la garra de la bestia y el impacto hizo un sonido que en verdad parecía el rugido de un león.
Rias atrapó a Rai en el aire mientras Kiba, ya con el ala curada gracias a Asia, volvía al ataque, esta vez con su espada cubierta de un fuerte viento. Con un corte en el cuello de la bestia, el joven demonio le dio la señal a una exhausta Kaori de actuar rápido. Esto es por lastimar a mis amigos. La joven reemplazó las Kodachi por una Kusarigama y clavó la punta de la filosa arma en el ya existente orificio en el cuello del robot y con un movimiento rápido saltó hacia atrás. Bujou. Hazlo, Kaori, recuerda que tienes mi permiso desde que llegamos a este lugar. Promotion Rock. Sintiendo como sus fuerzas aumentaban y con un solo tirón empezó a agrietar el metal del cuello, no subestimes a un Pound de Rias Gremory. Con un último esfuerzo, Kaori finalmente hizo pedazos el metal del cuello del robot, que rugió por el intenso dolor mientras la pelirrosa extendía sus alas para salir de ahí y ponerse a salvo. Kiba vio esa oportunidad para atacar al animal robótico y con su espada voló hacia el ahora descubierto cuello y cortó varias de las que serían las vértebras mecánicas. Imposible, yo no debo ir. La voz del robot empezó a apagarse y había sido dañado demasiado en la que era su parte más importante, y en eso vio que Rias con Rai en sus brazos creaban un último ataque y la lanza de luz de la Kaido estaba envuelta por el poder de la destrucción y un ataque combinado, y ambas habían captado una cosa y no eran amigas y eran rivales. Lance of Destruction. La lanza de poder demoníaco y sagrado voló hacia la cabeza del plesiosaurio y de un solo golpe atravesó el cráneo mecánico y el robot no se movió y solo se quedó ahí hasta que cayó al mar inerte y hundiéndose, y Rias y Rai respiraban agitadas por el enorme esfuerzo de combinar poderes que son opuestos, y pero al parecer el sentimiento de rivalidad les permitió superar esa barrera y ambas sin notarlo se sonrieron la una a la otra mientras Rias iba a la costa donde Kiba, Kaori y Asia las esperaban. Al pisar tierra, la rubia fue con la Kaido y la empezó a curar, y Rai maldijo no haberle pedido a Ravel una lágrimas de Fénix y serían útiles, y aunque la velocidad de curación de Asia era excelente. Todo el grupo respiró tranquilo y habían ganado una dura pelea y esa cosa era fuerte, pero ¿qué era? Por lo que vieron los habitantes de Mu eran hábiles científicos para crear algo así, y si no hubieran estado en grupo y tal vez el resultado hubiera sido otro. En eso enfrente de ellos emergió un pequeño altar y similar al que saltaron para llegar aquí, este emanaba una ligera luz y... ¿Y eso? No lo sé, Kiba le respondió a la pelirrosa, tal vez esto era lo que esa cosa protegía y se parece ahí. Un dispositivo de transporte y, Rai ya recuperada miró el extraño objeto, algo me dice que esto nos llevará a nuestro objetivo aquí. El centro de Mu, y entonces caminar no hubiera servido. La pregunta de Asia hizo que la Kaido asintiera. Una prueba y maldita sea, y quienes hayan creado esa cosa también hicieron un método de seguridad muy eficiente. Rias suspiró, vencer a esa cosa fue difícil para ellos siendo demonios y un ángel caído, y pobres los humanos que pudieron llegar antes. Todos empezaron a caminar al pequeño dispositivo no sin antes y... Oye, y, Reinaré detuvo a Rias un segundo, gracias y por la ayuda, y, la Kaido se notaba avergonzada para la sorpresa de todos, y que le diera las gracias hizo que Rias sonriera. No hay de qué, Rias empezó a caminar hacia el aparato, pero te aseguro que ese será mío. Sobre mi cadáver Sucubus. Caída de sexta. Y ahí van de nuevo, y los otros jóvenes rieron nerviosos por lo que pasaba, y cuando uno cree que se están llevando bien y pero no se confundan, en medio de esa serie de insultos Asia pudo ver algo y un mutuo respeto por la otra como rivales. Tal vez lleguen a ser buenas amigas en un futuro, la monja tenía esperanza en que eso se diera en un futuro muy cercano. El dispositivo se activó al sentir a todos sobre este, y la misma luz que los trajo a Mu los envolvió para llevarlos al templo central del continente y... con Ravel, con Echo, Kuroka y Yura. Al mismo tiempo que Rias y su grupo tenía problemas, y estos no ajenos a nuestras chicas de este grupo algo y disfuncional. Pollo inútil, y mira dónde nos has llevado. Pues no veo que ayudes o des una sugerencia. Con Echo y Ravel estaban discutiendo y como siempre. La razón de todo esto es que la rubia empezó a guiarlos por las cavernas y... mala idea. Al final terminaron donde empezaron, y para empeorar todo, la ventisca era peor que hace unas horas. Eso colmó a la pequeña Necómata, que no dudó en insultar a la Fénix. La rubia ya se estaba hartando de la insolente, ella era una Fénix demonios y merecía al menos algo de respeto. Kuroka y Yura veían la escena de insultos y miradas asesinas con vergüenza ajena, y una porque su hermana menor estaba haciendo un berrinche y la otra porque el demonio en cuestión ahí presente era un demonio de clase alta, y aunque ambas pensaron una cosa y esas dos debieron ser enemigas en una vida pasada. ¡Qué vergüenza! Y...
Dejemos que se desquiten un rato. Nia ahí. Kuroka se cruzó de brazos mientras Yura la miraba curiosa. ¿Qué pasa, Nia? Pues si siempre me imaginé que al ser una criminal serías más seria, pero hoy veo que no es así. Jeje, y lo que sucede es que no todo es como se pinta. La joven sonaba confiada mientras Yura solo reía, aunque en parte es gracias a Ise que soy como soy y eso es por I. Tras lo de mi huida, y no creas que no me arrepentí de dejar a Shirone atrás, y sumado a que me perseguían me sentí fatal y estaba casi sin voluntad de seguir, pero Kuroka se sonrojó un poco, y se me encontró y ayudó. Nia y yo estaba cerca al Monte Fuji y él y me dio el apoyo que necesitaba, aunque esa vez estaba con Rabel acompañándolo Rabel-sama, la joven miró a la rubia que seguía discutiendo con Koneko, que hacia ella ahí y con Youdo. Rabel estaba en una pequeña excursión, ella nunca fue de seguir reglas y Kuroka sonrió con gracia al recordar las innumerables veces que la Ohou-sama rompió una regla. Se quedó en esa zona unos días y ahí conoció a Ise y en esos días me conocieron a mí. Nia. Ya veo, y sería bueno que contaras esa historia en otro momento. La Nekomata asintió a las palabras de la demonio para luego mirar a las dos chicas que seguían en su discusión. Suficiente. Kuroka alzó la voz ya harta de oír tanto griterío y era malo para sus delicados oídos. En vez de estar discutiendo deberíamos de encontrar la salida de este lugar, Nia. Ambas jóvenes se miraron entre ellas para luego darse la espalda todas fastidiadas y eran peor que niñas consentidas. Al final Rabel aceptó llevar la fiesta en paz y por el bien de la misión. Ambas empezaron a caminar hacia otro lado y mejor alejarse a esa estúpida cueva que al final no los ayudó en nada. Kuroka y Yura iban un poco más adelante mientras Kuroka y Rabel un poco más atrás y la ventisca era intensa. En medio de esa caminata Oye, ¿y por qué no tratas de hablar con Kuroka-san? Koneko miró sin emoción a la rubia, son hermanas y deberían No respuesta inmediata ella sucumbió ante el poder de nuestra raza y su acto hizo que yo sufra un infierno ¿Sabes que ella hizo eso por tu bien? Rabel miró molesta a la albina y ella había sido testigo del dolor de Kuroka y de cómo se arrepentía de haberla dejado. Es tu hermana y me abandonó y se fue y me dejó sola Koneko mostró tristeza ante el recuerdo lo de nuestros poderes y lo puedo pasar pero lo que me hizo y lo que vi y no puedo Koneko estaba en negación y sabía que sus poderes como Nekomata no eran malos, pero al mismo tiempo vio como estos trajeron más desgracias que alegrías a su raza y era un poder maldito ante sus ojos y lo que su hermana hizo hace años solo reafirmó su creencia. Cielo, si eres terca Rabel solo suspiró pero es tal como Ise-sama dijo y eres testaruda pero tienes buen corazón. La Nekomata miró sorprendida a Rabel quien continuó, sabes, Ise-sama dice que la familia es lo más importante y yo creo lo mismo y es decir, mira a mi hermano, con todo lo que ha hecho y aún me preocupo por él y es un pervertido y un idiota pero es mi hermano y solo piénsalo y no la perdones si aún no estás lista pero trata de dar un paso Koneko iba a decir algo cuando de repente oyeron un rugido y un rugido. No sabía que las ventiscas rugían obviamente no es así. Yura gritó molesta por la estúpida conclusión de hace unos segundos en eso notaron que algo venía hacia ellas y era rápido y se movía como si nada por la nieve y un segundo no es hora de analizar esas cosas. Cuidado. Rabel gritó al ver que esa cosa saltó hacia ellas y caía en medio del grupo ocasionando que todas caigan al suelo. Al alzar la mirada todas vieron que lo que tenían enfrente no era un animal y bueno, sí lo era pero no uno común. Era metálico, el metal era de color blanco y gris y era un mono y un gorila mejor y aunque estaba erguido en sus dos patas como una persona y su imponente altura daba algo de miedo mientras sus ojos rojos robóticos analizaban a las jóvenes. Objetivo localizado y procediendo a eliminar. ¿Qué? Yura gritó horrorizada al oír eso. El gigantesco primate o lo que sea y alzó sus manos para luego golpear con fuerza la tierra haciéndola temblar. Las chicas se estremecieron al sentir eso. Kuroka alzó la mirada al sentir algo cerca de ella y el robot estaba de frente y con un movimiento de su enorme mano golpeó a la Nekomata en el estómago. Kuroka botó sangre y saliva de la boca al sentir el impacto al mismo tiempo que salía volando para impactar con una roca. One-sama. La pequeña Nekomata no pudo ocultar la preocupación por su hermana mientras el robot volvía al ataque. Esta vez Rabel atacó con varias esferas de fuego hacia el animal que las esquivaba o golpeaba sin problemas y Rabel se sorprendió de ver eso y qué mal. El robot atacó a la rubia con un potente puño hacia su cara que ella logró esquivar por los pelos y Rabel tomó distancia mientras sentía un ligero mareo y la fuerza de esa cosa no era normal y casi la compararía con los golpes de Ise en su armadura.
Koneko y Yura fueron hacia el robot, ambas saltaron esquivando un golpe al suelo y con rapidez dieron un fuerte golpe en el abdomen de este y el sonido del golpe fue fuerte pero y el robot mismo vio y no sintió nada y... No y puede ser y, Koneko se quedó sin habla mientras Yura estaba atónita y en eso ambas fueron golpeadas por el animal en sus cabezas y cayeron al suelo y la sangre que recorría sus caras era señal del daño. Sus ataques no sirven de nada y... ¿Por qué nos atacas? No hemos hecho nada malo. Ravel se sostenía aún su oído izquierdo mientras sangre salía de este y necesitaba tiempo para recuperarse e idear algo y... Órdenes de mi señor y ustedes seres corrompidos por la libertad no deben pisar estas tierras. ¿Corrompidos por la libertad? Ravel no entendía nada de lo que dijo pero habló de un ser que es su jefe y en eso el gigante atacó nuevamente a la rubia quien maldijo no poder moverse. En eso Koneko saltó hacia la cara del robot y le dio una patada que no lo lastimó pero sí lo sacó de balance. Koneko-san. Ravel, ve con mi hermana y ayúdala. La demonio volvió al ataque mientras la rubia se levantaba aún mareada para ir con Kuroka. Koneko atacó al robot con una serie de patadas y golpes que este bloqueaba sin problemas. Justo cuando este iba a dar un golpe Yura apareció para apoyar a Koneko en los ataques, si bien la demonio Citri no tenía la técnica de Koneko para el combate sus ataques eran bien precisos y letales por ser una rock. El animal robótico se defendía de los ataques con facilidad y si bien las patadas y golpes de ambas eran letales no eran nada que no pudiera bloquear o esquivar. Inútil y... Con un solo movimiento de su enorme brazo bloqueó los dos golpes de ambas chicas y con el otro canalizó una fuerte ventisca helada en su puño que lanzó hacia ambas jóvenes. Koneko fue la primera en reaccionar y sacó a Yura del rango de ataque dándole una patada mientras ella hacía una pirueta para evitar el golpe pero este logró rozar su costado lastimándola y congelando ese lado de ella mientras escupía sangre. En el suelo la Nekomata notó como el robot se acercaba a ella para rematarla y... Aléjate de mi hermana. Kuroka lanzó una ráfaga de fuego repotenciado por Senjutsu hacia el robot que al sentir el impacto solo miró la dirección de su atacante. La Nekomata mayor estaba recuperada y al menos eso parecía, Ravel había usado una lágrima del Fénix con ella para curarla pero por alguna razón el efecto de curación se veía limitado y la Fénix no sabía el por qué y normalmente esto no pasaba y acaso este lugar afectaba a las lágrimas del Fénix. Si es así, están en aprietos. Es inútil Nekomata y tú y tus amigos demonios morirán y así lo desea mi señor. Oh solo cállate. Kuroka volvió a atacar con magia, esta vez siendo el relámpago su opción de ataque. Koneko en el suelo solo veía como su hermana la protegía y se sentía confundida y feliz y confundida. En eso sintió como Yura apareció al lado de ella y la sacaba de la línea de ataque de la furiosa Nekomata quien ahora era ayudada por Ravel con ataques de fuego. El robot notó como su presa había salido de su rango de ataque y furioso alzó las manos para luego golpear el suelo creando otra onda de ataque que sacudió todo y ninguna de las presentes sabía qué hacer ya que esa cosa casi inmune a lo que le mandaban. Ravel y Kuroka notaron cómo ese enorme robot volvía a saltar hacia ellas y la Nekomata solo creó un escudo mágico que logró protegerlas del poderoso golpe del enemigo pero Kuroka sintió la enorme fuerza del ataque incluso a través del escudo y sus piernas se tambalearon y el estómago le dolía por el golpe y qué mal momento para que las lágrimas del Fénix no funcionen como se debe. One-sama. Koneko vio cómo su hermana sufría para mantener el escudo para proteger a Ravel y ella misma. Tal vez odiaba a su hermana por lo que hizo y por dejarla y hacerla vivir un infierno pero y era como Ravel dijo hace unos minutos y era su hermana y era su familia y la única que le quedaba y tal vez no la pudiera perdonar ahora y no mañana pero sí un día así que... Kuroka-san. Ravel ayudaba en lo que podía a la Nekomata que estaba en las últimas, los constantes golpes del robot hacia la barrera eran terroríficos, cada golpe era fatal y el escudo ya se estaba agrietando mientras rastros de sangre salían de la boca de Kuroka y... En eso, el robot dio un golpe más potente y ocasionó que el escudo casi caiga y Kuroka ya estaba en las últimas y un golpe más de esos y estaba acabada y el golpe de esa cosa venía hacia ella y si eso le daba y... Koneko y Yura vieron todo en cámara lenta y la albina no soportó más y fue contra esa cosa una vez más y no había perdonado a su hermana y aún no lo había hecho y quería hacerlo y por ello debía salvarla y para poder avanzar y si quería hacerlo y perdonarla y avanzar debía de aceptar una cosa y tal como Ise le dijo hace unas horas y... Ise-senpai, Koneko se acercó al castaño que estaba esperando a todas para salir en el auto, quiero preguntarle algo y... Claro Koneko-chan y, el castaño miró a su Koua y con tranquilidad. ¿Soy débil? ¿Cómo y? Ise se notaba confundido por la extraña pregunta, Koneko bajó la mirada con pena.
Es que siento que no he mejorado nada en estos días y incluso Kaori y Aki-senpai han mejorado, pero yo y solo soy un poco más rápida y nada más. Y Koneko sintió rabia al pensar que ella no estaba haciendo progresos y que se estaba volviendo el eslabón débil del grupo. Y eso la ponía triste y furiosa y sintió como las lágrimas tentaban en salir y no quería eso, quería hacerse más fuerte con su ama y sus amigos. En eso sintió como una mano acariciaba su cabeza, alzó la mirada para ver a un sonriente Ise. No pienses eso, Koneko-chan, y no eres débil, al contrario eres una de las personas más fuertes que conozco y sé por lo que has pasado. La joven miró sorprendida al castaño, leí sobre ti en unos informes y lo que Kuroka me comentó y bueno, te digo que no eres nada débil, si lo digo yo creo que tienes el potencial para superar a tu hermana en el arte del Senjutsu y de Youjutsu. Pero Koneko se mostró temerosa, ese poder es maldito y corrompe a los que los usan y mi hermana a pesar de sus intenciones cometió un crimen y yo he sufrido por eso la albina desvió la mirada tengo miedo de que si uso ese poder yo lastime a los que me importan, y se terminó la frase ante la sorpresa de Koneko. Yo también creí eso, Koneko-chan, y es decir, mírame y soy alguien que posee un objeto capaz de matar dioses, no solo eso y con la capacidad de romper el balance del mundo y tenía miedo de salirme de control y de destruir lo que estuviera frente mío pero se miró a Koneko con una sonrisa que sonrojó ligeramente a la chica, hasta ahora ella no entendía esa sensación que él daba en ella, he tenido amigos que me han ayudado a enfrentar ese miedo y avanzar sin dudar y sé que tú también puedes Pero si yo si pierdes el control ahí estaré para ayudarte y tal vez no ahora pero si algún día espero que aceptes el poder que fluye en ti y uno que puede salvar a muchos si lo usas bien y como mi maestro me dijo una vez el poder no es bueno ni malo, es solo poder lo que lo caracteriza en verdad es por las personas que lo usan. Koneko solo miró con asombro a su senpai y el joven demostraba tener mucha sabiduría a pesar de su edad sin perder ese toque juvenil y ella solo asintió aún con un poco de temor mientras se le acariciaba la cabeza. El castaño notó que todos se acercaban listos para partir. Lo olvidaba y si tienes la oportunidad de hablar con Kuroka hazlo y al menos intercambia palabras con ella Koneko solo suspiró antes de aceptar y algún día quizás lo haga Koneko aumentó la velocidad y algún día lo haría pero para hacerlo debía salvar a su hermana primero y si para eso debía aceptar lo que era lo haría Es hora de dejar los miedos y las dudas. Koneko acumuló energía en su cuerpo y un poder que antes juró nunca usar pero que ahora debía y hora de avanzar hacia adelante. Kuroka por su lado veía el ataque hacia ella y la barrera estaba en el límite y esto iba a terminar feo y en eso vio como algo golpeó al robot haciéndolo volar lejos de ahí. Tanto Rabel como Kuroka se quedaron atónitas mientras Yura se acercaba a ellas para ayudar a la Nekomata a levantarse y Koneko estaba enfrente de ellas pero había un cambio y de su parte trasera había una cola de gato blanco y en su cabeza dos orejas de gato. Las pupilas de la chica eran rasgadas como las de un felino y una Nekomata y eso era lo que se veía. Shirone y Tui, Kuroka no creía lo que veía y su hermana estaba ahí. Aún no te perdono del todo One-sama la voz de la chica sonaba cansada, se notaba que hacía esfuerzos para usar ese poder pero es como Ise-senpai dijo y usaré este poder para proteger a mis camaradas y amigos y soy una Nekomata que se volvió demonio Koneko vio como el robot se levantaba de nuevo, soy una Hellcat. La chica volvió a saltar contra el robot que esta vez vio el movimiento de la joven y trató de atacar con un golpe cubierto de aire frío pero la demonio lo notó y utilizó su nueva agilidad, repotenciada por su modo Nekomata, para esquivar el golpe con una pirueta y en medio del aire ella dio una patada repotenciada con su senjutsu a la cabeza del robot que esta vez sí sintió el golpe y la pequeña empezó a respirar cansada, este poder era demasiado para ella en su estado actual y el robot se levantó nuevamente para esta vez rugir con ira y Koneko se sentía pesada y esa cosa era resistente y de repente Yura apareció al lado de ella y le dio una lágrima del fénix. Úsala, el efecto está dividido a la mitad por alguna razón pero te devolverá algo de energía, la demonio se puso en guardia, debemos ganar tiempo. ¿Para qué? La Nekomata usó la lágrima en ella y se recuperó un poco, en verdad y algo pasaba con las lágrimas del fénix y eso no importaba ahora y Koneko se puso en guardia. Van a acabar con ese robot. Ambas atacaron con sus puños al robot que se cubría de los golpes, la velocidad de Koneko le daba ventaja ya que sus ataques eran muy impredecibles mientras que los de Yura eran más precisos, el robot ya se estaba hartando de estar jugando. El robot empujó a ambas chicas hacia atrás y se puso sobre una de las partes altas de la zona y de repente sus manos se vieron envueltas de energía y esto se veía feo y... Morirán bajo esta nieve
El robot golpeó el suelo con sus manos y pasó lo que nadie esperaba y una avalancha y la enorme acumulación de nieve iba hacia ellas pero por alguna razón estaban tranquilas y... Oigan ustedes dos, ataquen de una vez. La demonio Citri le gritó a ambas usuarias de magia que hagan lo vayan a hacer y... Ya. Qué poca paciencia ni hay. Hey, pero ya estamos listas. Debajo de ellas, había un enorme círculo mágico de color naranja de donde varias llamas salían con un intenso calor que estaba derritiendo la nieve del lugar y este ataque solo lo podían realizar si estaban juntas ya que carecían de la habilidad para hacerlo individualmente y por ahora, en eso amabas hablar Oni. Espíritu de las llamas que duermes bajo la tierra. Invocamos tu poderoso y justo fuego. Para que este queme a nuestros enemigos. Titanomachía. Al terminar el encantamiento de ambas, del círculo mágico salió un mar de fuego que fue contra la avalancha y era una lucha de fuego contra nieve y era obvio ver qué pasaría, el fuego consumió la nieve y este avanzaba con fuerza hacia el robot que nada pudo hacer ante el poderoso fuego y solo fue envuelto por este y... Mi señor acabará con ustedes y seres inferiores y... El fuego consumió al robot al final y al disiparse el fuego solo quedó una cosa y el metal del robot totalmente derretido y era una escena algo difícil de digerir pero al ver que el ataque no solo acabó con el robot sino que con la nieve en la zona y vaya que ese ataque era poderoso y Koneko se sentó en el suelo algo cansada y volvió a la normalidad mientras Quarka se acercaba a ella y algo nerviosa y la escena era vista por una exhausta Ravel y una herida Yura. Shirone y Yoi. No digas nada One-sama y no he olvidado todo lo que he pasado pero Koneko sonrió, aunque sería bueno que me ayudes con este poder y también que podamos charlar, Kuroka miró con alegría y sorpresa a su hermana y no pudo evitar que una lágrima se le escapara al oír eso y, gracias, Ise-senpai, Koneko agradeció mentalmente al castaño y tal vez deba acercarse más a él y además también debía de admitir que el apodo Hellcat que le dio era bueno. En eso y de la nada apareció una versión en miniatura del altar que los trajo a este lugar, una luz breve estaba sobre el pequeño por lo que Ravel dedujo que esa cosa era un medio de transporte y las cuatro jóvenes se posaron sobre el objeto y la luz las envolvió para hacerlas desaparecer y llevarlas, sin que ellas lo sepan, al centro de Mu. En el medio de Mu, el gigante robot, Yaldabaoth sintió que ya algunos de sus sirvientes habían sucumbido y el dios falso estaba algo cansado de esperar, estaba dejando que esa estúpida humana le diera el poder para despertar pero se estaba tardando un poco. Al final eso no le molestaba, dentro de poco despertará y cumplirá su voluntad y hacer que los humanos estén bajo su orden absoluto para que no hagan más tonterías y por eso había sido creado y... Los ojos del robot brillaron, indicativo que el momento de su despertar estaba cerca y muy cerca.